¿sí? Y hoy toca un tema difícil, bueno, difícil para algunos, como vamos a ver, y quiero que lean conmigo aquí en las escrituras que tenemos aquí adelante. Si quieren seguir en sus Biblias también, estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa traducción, ayuda mucho a entender algunos pasajes difíciles de la Biblia. Y vamos entonces, dice así en Apocalipsis 14, del 14 al 18. Dice: entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido a un hijo de hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. ¿Okay? Si fuese yucateco diría una coa. ¿Ah? Machete, una coa, una hoz afilada. Entonces vino un ángel desde el templo y le dijo al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha de la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo. ¿Dónde más hay templos? Wow, interesante. Desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le dijo al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hebreos 9:27 dice: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Padre, te pido que el tema de hoy no sea nada más un tema más de muchos que vemos, sino cause que nosotros reflexionemos en realidad en nuestras vidas y lo que tú pides de nosotros, Señor. Te pido que tú destapes todo oído que está tapado, todo oído espiritual, Señor, y que podamos poner atención y más que nada podamos poner en práctica lo que tú tienes para el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca del tema de después de la muerte. Hace 2 domingos vimos qué sucedía o qué sucede cuando uno muere, como decimos aquí en la tierra, pues morimos, fallecemos, ¿verdad? Y en el momento que nosotros morimos, nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces el cuerpo regresa al polvo, mientras que nuestro espíritu regresa a Dios, regresa con Dios a uno de los lugares apartados para aquellos que han muerto. Eso fue lo que vimos hace 2 domingos. Si quieren revisar esa enseñanza, pueden verla en el Facebook de Casa del Padre. Ahí está esa enseñanza de hace 2 domingos. La semana pasada vimos que el tiempo que existe entre, o sea, el tiempo cuando morimos, cuando nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo, no es indefinidamente, no es eternamente, es algo temporal, porque va a haber un día donde todos nosotros vamos a resucitar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y vamos a recibir un cuerpo con ciertas características que mencioné en aquel entonces, y todos vamos a recibir un cuerpo nuevo para ya sea habitar eternamente con Cristo o para habitar eternamente con Satanás, experimentando dolor, angustia y otras cosas. ¿Sí? Eso fue el tema de la semana pasada. Pero hoy vamos a ver que hay algo que ocurre en la resurrección. Y en realidad existen 2 eventos
o dos citas que tenemos, o mejor aún, 2 citatorios. ¿Cuántos han recibido citatorios? No levanten su mano. ¿Eh? 2 citatorios, 2 citas que tenemos. Hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde yo tengo una cita junto con todo el equipo de la alabanza para estar en la iglesia El Shaddai y celebrar con ellos su aniversario, su 3er aniversario. Y como es un día especial y yo tengo que estar aquí en mi calendario, en mi agenda, ¿sí? Y si ven mi agenda van a ver que tengo varias actividades, varios compromisos, tanto en cuestiones de la iglesia, reuniones que tengo, como en el negocio de carpintería que tengo. O sea, está lleno mi calendario de citas y de actividades y compromisos, pero hay 2 eventos para los cuales yo he sido citado y tengo que estar presente, pero no los puedo poner en mi agenda porque no sé cuándo van a suceder. No los puedo poner. No sé cuándo va a suceder. Y resulta que esos para los cuales yo he sido citado, todos ustedes han sido citados de la misma manera. El primer evento es el día de nuestra muerte. Y aunque yo he hablado con algunas personas que les gustaría saber cuándo va a ser, cómo va a ser, yo creo que es por la misericordia de Dios que no lo sabemos. Es la misericordia de Dios por la cual nosotros podemos vivir en la incertidumbre de ese día. ¿Se imaginan ustedes saber el día de su muerte? Imagínense que sepan que el 1 de noviembre del 2020 es el día que muere. Claro, cuando nacen y dicen, no, falta 50 años, 60 años, falta mucho tiempo, ¿verdad? Pero conforme se acerca la fecha, ya no queremos saber de ese día, nos da miedo. Pero es la misericordia de Dios que nos permite vivir en la incertidumbre de ese día. Y la otra cita o el otro citatorio que tenemos, que tampoco sabemos cuándo va a ser, es para el día del juicio. Hay un juicio, la Biblia lo dice claramente. Y lo curioso es que nosotros sabemos que la primera de estas 2 que mencioné, esa viene, todos sabemos que venir. Y si nada más creemos y pensamos que esa es la única cosa que va a venir, entonces tenemos la tentación de pensar, bueno, ya va a venir ese día, no sé cuándo va a ser, pero pues voy a aprovechar, mi vida va a ser una fiesta, hay que sacarle jugo a la vida porque no sé cuándo se va a acabar. Y muchos piensan así y muchos viven así. Entendemos que después de este primer citatorio llamado muerte, aparte de eso tenemos un juicio. Wow. Entonces causa o debe causar que seamos mucho más prudentes con nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, quiero decirles que es en mi vida la primera vez que predico acerca del juicio. Jamás lo he hecho antes. Y les quiero hacer la pregunta, a ver, ¿cuántos de ustedes que han escuchado prédicas han escuchado alguna vez una predicación, un mensaje acerca del día del juicio? ¿Verdad que casi no hay? A los pastores, a los predicadores casi no nos gusta predicar de eso. Preferimos predicar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios, pero no del juicio de Dios. Porque así se nos espanta la gente. La primera vez.
Pero al estar preparando el mensaje del día de hoy, y me puse a leer y a estudiar los pasajes relacionados con este tema, ¿saben qué descubrí? Que es un tema que constantemente se toca en la Biblia, está ahí. O sea, hay un montón de pasajes, es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Y por lo tanto, si alguna vez has abierto la Biblia, si alguna vez has leído parte de la palabra de Dios, no tienes el pretexto para decir que había eso. Yo no sabía que había ese día, ese tema. Porque saben que existen muchísimos pasajes que hablan acerca del día del juicio. De hecho, es imposible leer la Biblia sin dar con ese tema. Están en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas. Siempre hablando, vendrá un día, en el día del Señor. Y hay indicaciones de que va a venir ese día. Están en las epístolas y las cartas del Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? El tema del juicio fue uno que Jesús constantemente mencionaba. En sus parábolas, en muchas de sus parábolas, hablaba de un día, vendrá un día. ¿Sí? Por ejemplo, el trigo y la cizaña crecen juntos hasta que un día, ¿qué va a pasar? Se van a separar y la cizaña será echada al fuego. Las ovejas y las cabras crecen y comen juntas hasta que viene un día en que son separadas. Las vírgenes sensatas y las insensatas conviven juntas hasta que regresa, hasta que viene el novio, y entonces las que no están preparadas son de las que sí están preparadas. En Mateo hay una parábola de los peces buenos y los peces malos que entran a una red, y en un día van a ser separados y los malos van a ser echados al fuego. Tantas historias de Jesús concluyen de esta manera: cuando la hoz pasa por la tierra y la viña es cosechada y las uvas serán echadas al gran lagar de la ira de Dios, como leímos. Así que tenemos todas estas referencias al juicio de Dios sobre la tierra y sobre las personas. Y entonces lo que quiero hacer el día de hoy, como la Biblia trata este tema, día de juicio, de un juicio, me gustaría estudiar este tema tan importante como si estuviésemos preparándonos para un día en el juzgado penal acusatorio del cielo. ¿Ok? Ahora, anteriormente en México, los jueces llevaban los casos de justicia penal en privado. ¿Okay? Yo no sé qué tanto saben de esto, yo no sé mucho, pero conozco abogados, litigantes y demás, y me explican cómo eran y cómo son ahora o quieren ser ahora las cosas. Pero anteriormente se presentaba un caso y todo era escrito. Y entonces los fiscales y los abogados defensores literalmente escribían libros y libros de cosas para tratar de convencer al juez de que la persona acusada era inocente o era culpable. Y entonces los jueces leían todo eso y se tardaban meses, porque imagínense cuántas cosas se escribían, y al final llegaban a la conclusión de que la persona o iba a perder su libertad o iba a quedar libre. Pero el problema es que las personas comunes y corrientes no tenían acceso a estos documentos. Nada más veíamos en las noticias: fulano de tal pasó su proceso y ahora queda en libertad. Y decimos, ¿cómo es posible si mató a 3 personas? ¿Verdad que sí? Y entonces seguramente pensamos, ¿verdad? Los malpensados, ¿verdad? Seguramente sobornaron al juez.
sobornaron a algún gobernante, porque no hay confianza en el sistema de justicia penal en la nación. En algunos estados están tratando de cambiar eso, y aquí en Yucatán es uno de esos estados, ¿sí? Y están cambiando algo que se llama juicios orales. Ahora, ¿qué es un juicio oral? Pues, a diferencia de como eran anteriormente, pues todo ocurre como en las películas, ¿verdad? Ven las películas y está el juez, hay un jurado, solo que aquí todavía no llegan a los jurados. Pero el juez, ¿verdad?, presenta el caso ya no escrito, sino oral. Y entonces el abogado, el litigante, el fiscal presenta su caso, el defensor presenta su caso y el juez toma la decisión. La diferencia es que hoy día, pues uno puede acudir a esos y escuchar y ver y pesar las pruebas que están presentándole al juez. ¿Sí? Y la idea es que las cosas se vuelvan más transparentes, más transparentes. Un dato que casi nadie sabe de mí es que cuando yo era estudiante universitario, hace un par de años, bueno, mi mente son un par de años, ¿verdad? Mi cuerpo me dice diferente, pero bueno. Era estudiante, vivía en Michigan, en el estado de Michigan, y tenía yo un trabajo, y mi trabajo era de que era yo intérprete oficial de la corte. ¿Okay? Porque en el estado de Michigan habían muchos campesinos, muchas personas latinoamericanos que iban a trabajar allá, algunos indocumentados, otros con permisos legales de trabajo. Invariablemente alguno de ellos se metía en problemas porque no conocía las leyes. ¿Sí? Me acuerdo que una vez me tocó traducirle a un tipo que agarraron porque fue a pescar un domingo en uno de los tantos lagos que hay por allá. ¿Sí? Y lo agarraron. Y no hablaba inglés, no sabía qué estaba pasando. ¿Sí? Y entonces él no entendía qué había de malo, él nada más estaba pescando. ¿Sí? Y la cosa es que en su país de origen, era centroamericano, en su país de origen, al igual que en México, los cuerpos de agua naturales son públicos, ¿okay? Incluyendo quién sabe cuántos metros de playa. O sea, si uno tiene una casa en la playa aquí en Huaymitún, la casa es tuya, pero la parte que está ahí junto al mar, ¿a quién le pertenece? Es público. El mar es público, cualquiera puede ir ahí. En Estados Unidos no es así. ¿Okay? La playa enfrente de tu casa te pertenece a ti, al igual que la parte proporcional del lago. ¿Ok? Entonces, si uno va a pescar sin permiso del dueño, pues se considera el equivalente a allanamiento de morada. ¿Ok? Es algo grave. En fin. Entonces, cuando una persona que no hablaba inglés, que solo hablaba español, se metía en problemas, me llamaban para que yo fuese a traducir el día que él tenía que comparecer ante el juez. Y así aprendí muchas cosas, cómo operan los tribunales, las cortes en ese país. ¿Sí? Y bueno, ya me desvié. Bueno, vamos a regresar. El punto es que para que exista la verdadera justicia, esta tiene que ser transparente, y para que sea transparente, tiene que ser pública. Cualquiera debe tener acceso a observar y decir, esto sí fue, el juez fue un buen juez, imparcial. ¿Sí? Y entonces Dios un día va
a juzgarnos a todos nosotros públicamente. Todos vamos a comparecer ante el tribunal acusatorio penal de Dios. Yo espero que estés listo para ese día. ¿Y cómo va a ser ese día? ¿Qué va a suceder? Pues vamos a comenzar con el juez. En mi trabajo en la corte, yo me di cuenta que algunos jueces eran duros. Fulanito se pasó 1 metro a la propiedad del otro, pues le tiene que pagar una indemnización. Otros jueces, ¿verdad?, no eran así. Otros jueces eran más permisivos y decían, bueno, es evidente que no conocía nuestras leyes. Lo que tiene que hacer es, tiene que disculparse públicamente. Y listo, ya, se va a su casa y no pasó nada. La misma ofensa. Un juez le dice, le pagas porque entraste a donde él vivía. El otro dice, no pasó nada, discúlpate y ya te vas a tu casa. Los jueces tienen mucho que ver con respecto al resultado de un juicio. La pregunta es, ¿quién va a ser el juez en el día que nosotros seamos juzgados? ¿Quién va a ser ese juez? ¿Va a ser duro? ¿Va a ser permisivo? Pues la respuesta es lógica, ¿verdad? Dios va a ser nuestro juez. Y esa respuesta es la lógica, pero es la respuesta equivocada. Porque el día de nuestro juicio, Dios ha delegado esa responsabilidad de juzgarnos a un hombre. Un hombre juzgará a la raza humana, alguien que sabe lo que significa ser humano, alguien que entiende y conoce las presiones, las tentaciones de lo que significa vivir la vida humano, y esa persona es Jesús. Dice Hechos 17, Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Quién lo va a hacer? Por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. A veces pensamos que Jesús era como que un espíritu, ¿verdad? Y se hizo carne, vino, estuvo aquí 33 años y después se fue y regresó a ser espíritu. No. Él vino, se volvió un ser humano, murió como humano, resucitó como humano, aunque tiene un cuerpo glorificado, pero siempre en la forma de humano. Y así es como Él ascendió, así es como Él está hoy día a la diestra, a la derecha de su Padre, como un ser humano. Así que hay un hombre que está sentado con su Padre, y ese hombre será el juez en el día del juicio. Bueno, ¿y quiénes son los acusados que van a comparecer ante la corte? Pues todos los seres humanos que hayan vivido, que jamás hayan existido, y aún los que estén vivos al retorno de Jesús. Apocalipsis 20 dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Tenemos grandes, tenemos pequeños, tenemos reyes, esclavos, a muertos y a vivos, a los que fueron enterrados en mar, a los que fueron enterrados en tierra. Dice, el mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba, el Hades, también entregaron a sus muertos. En fin, todos. Y el punto es que cada uno va a ser de manera individual. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Yo no me puedo imaginar cómo lo va a hacer Dios, porque yo he estado en las cortes y miren, cuando empieza el día y me hablan y me dicen, hoy tienes que ir a traducir porque fulanito se metió en problemas, y ahí voy desde las 8 de la mañana y sale el juez y le dan su cerro de carpetas que tiene que, ese es su trabajo, ¿ah? Y agarra una carpeta y llaman fulano contra fulano, y ahí se aparece. Terminan y el fulano, y a veces pasaban horas, a veces pasaba el día entero y no llegaba a la carpeta de aquel
que estaba yo ahí para traducirle. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero si alguien lo puede hacer es Él. El punto es que todos van a ser juzgados de manera individual. Si no, no sería justo. No habría justicia, porque la justicia tiene que ser pública, la justicia tiene que ser transparente, la justicia tiene que ser irreprochable, y así va a ser. Imagínense que Dios diga, o Jesús diga, a ver, le diga a sus ángeles, tráiganme a todos los mexicanos. Perfecto, ahí están todos los mexicanos que jamás hayan vivido. Y entonces Jesús dice, a ver, en 1872 México, la nación tuvo un presidente corrupto. No, qué terrible, todos al fuego. Eso me recuerda a cuando era yo chamaco, hace 4 años, ¿verdad? En la primaria o en la secundaria, ¿verdad? Y uno se portaba mal, ¿y qué hacía la maestra? ¿A ustedes también les pasó? No fui el único. Bueno, ¿y qué es lo que decíamos nosotros que no tuvimos nada que ver con eso? Decíamos, no es. Pero aquel que sí hizo la maldad dijo, qué bueno. Bueno, cada quien va a rendir cuentas de su vida. Y no vas a rendir cuentas de la vida de nadie más, solamente tu propia vida. Y me pregunto, ¿qué es lo que va a salir a la luz ese día? ¿Qué dirán de tu vida? Vamos a continuar con el juicio. ¿Qué evidencia va a ser usada en nuestro juicio? Bueno, de entrada, no va a servir para nada nuestra apariencia. Aunque aquí en la tierra juzgamos por cómo vemos y cómo se ven las personas. Pero el Señor no de acuerdo a cómo nos vemos, sino que juzga ¿qué cosa? El contenido y la condición de nuestro corazón. Así que no va a servir de nada nuestra apariencia. Y tampoco va a servir lo que digamos en ese momento. Porque creo que es Mateo 7, algo así, donde dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿te acuerdas de mí? Pero mira, así bien amigachos. Y Jesús va a decir, no te conozco, aléjate de mí. Hacedor de maldad, así es. Así que no va a servir de nada cómo te ves, no va a servir de nada lo que digas en ese día, y tampoco testimonio de alguien más. No vas a poder decirle a Jesús, llama a la ancianita que era mi vecina, yo le ayudé varias veces y seguro ella va a decir algo bueno de mí. No va a ser así. Y entonces, ¿qué evidencia es lo que se va a usar en nuestra contra? Pues dice la palabra que hay, bueno, vamos a leerlo para ver qué dice la palabra. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, tan grandes como pequeños, delante del trono de Dios. ¿Y qué dice? Los libros fueron abiertos y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. ¿Según qué? Según lo que había en los libros. Vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho. Ahora, necesito explicarles qué quiere decir esa frase de lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. Quiere decir todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que has pensado, que revela la condición de tu corazón. ¿Ok? Todo lo que hemos dicho
hecho o pensado que revela la condición de nuestro corazón, de nuestro corazón. Hay muchas cosas que pensamos, hay cosas que decimos que la Biblia califica como palabras inútiles. Palabras inútiles. Mateo 12:36 dice, les digo lo siguiente, en el día del juicio tendrán que dar cuenta ¿de qué? Toda palabra inútil. En otras palabras, de las cosas que dijimos cuando se nos chispoteó, como dicen aquí, ¿verdad? Se nos salió una grosería, un insulto, ya sea en público o privado. Cuando dijimos algo a manera de burla o de ataque a otra persona. Cuando dijimos a manera de incredulidad. Toda palabra inútil que revela la condición de nuestro corazón. Esa es la evidencia que se va a presentar en el juicio. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Y todas estas cosas se guardan en libros. Cada vez que tú haces o dices o piensas o pronuncias algo que demuestra la condición de tu corazón, se escribe en un libro. Yo no quiero ni pensar qué va a haber cuando abran el libro de mi vida. Porque la condición de mi corazón no siempre es buena. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Cómo te irá en el día del juicio? Es algo serio. Bueno, ¿y cuál será el criterio que se va a usar para determinar nuestro nivel de culpabilidad? Como les dije en mi ejemplo, uno que no sabe la ley hace algo y un juez dice, la regaste, tienes que pagar una multa. Dice, no importa, discúlpate y ya sigue con tu vida. ¿Qué criterios usan ellos para eso? ¿Qué criterios usará Dios para determinar nuestro nivel de culpabilidad? Bueno, esto es un poquito más sencillo de responder porque está claramente escrito en el libro de Romanos, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, los gentiles, ¿cuántos gentiles hay aquí? Muchas gracias, ok. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Vamos a cambiar la palabra ley por la palabra, valga la redundancia, palabra escrita de Dios. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la palabra escrita de Dios. Mas quienes sí tienen la palabra de Dios serán juzgados por esa palabra, porque no la ¿qué? Ok. Pues el simple acto de escuchar la palabra no nos hace justos ante Dios. Es la obediencia la que nos hace justos ante sus ojos. Y aún los que no cuentan con la palabra escrita de Dios muestran que conocen esa palabra por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan escuchado, y ellos demuestran que tienen la palabra de Dios escrita en el corazón porque su conciencia y sus pensamientos o los acusan o les dicen que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Se juzgará lo que hacemos en secreto. Se juzgará las intenciones de nuestro corazón y se nos juzgará de acuerdo a la ley, a la luz y a la revelación que hemos recibido. Wow. Ahora bien, sería injusto que Dios castigue a una persona por cosas que no conoce, que no sabe, ¿cierto?
y por lo tanto no va a juzgar de la misma manera a un indígena en la selva de Papúa Nueva Guinea. ¿Saben dónde está eso? Ni yo. Ahí en la selva, en la jungla, ¿verdad? No lo va a juzgar de la misma manera a esa persona que ni siquiera sabe que es Jesús. No va a juzgar de la misma manera como lo hará con un pastor o un maestro de la palabra. No va a juzgar de la misma manera a un cristiano recién convertido que a un cristiano de 20 años. Cada persona será juzgada de acuerdo a la revelación que ha recibido y en base a cómo vive su vida de acuerdo a esa revelación. Así que tenemos básicamente 3 tipos de personas que se van a aparecer ese día en el tribunal, ante el juez. En primer lugar están aquellos que conocen la palabra de Dios, que han hecho un compromiso para ser discípulo de Jesucristo. Que en otras palabras, toda persona que se llama cristiano, ¿verdad?, será juzgado a qué tanto ha permitido que el Espíritu Santo transforme su vida y en cuánta obediencia está caminando de acuerdo a lo que conoce. ¿Okay? Ese es un grupo, un tipo de persona. Van a haber otros tipos de personas que han escuchado a lo mejor el mensaje del Evangelio o conocen algo acerca de Jesús o crecieron en un ambiente donde se hablaba de Dios, se hablaba de Jesús, del sacrificio que Él hizo, pero han escogido rechazar a Jesús. Ese es otro grupo de personas. Han rechazado a Jesús. Y el tercer grupo de personas es de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, ni siquiera saben que Jesús existió, que vino al mundo, no conocen los 10 mandamientos, no saben nada de nada. Pero dice la palabra que sí tienen 2 cosas, aunque no tienen el libro de la palabra de Dios, tienen el libro de la creación de Dios. La creación anuncia la gloria de Dios. Aún alguien que no conoce nada, que no sabe nada, simplemente tiene que observa la creación, observa los cielos, la tierra, observa la grandeza que hay en el universo, observa lo pequeño que es el átomo y las moléculas y dice, o sea, automáticamente en el corazón de uno, en la mente de uno, uno dice, tiene que haber un diseñador. Esto no pudo suceder así de la nada. Y aparte de eso, leímos aquí en Romanos que existe, que tienen una conciencia que Dios les ha dado, que aunque no es la palabra de Dios, les permite entender cosas básicas entre lo bueno y lo malo, cosas básicas. Tienen un pequeño nivel de revelación y de acuerdo a la luz y a la revelación que han recibido, de esa manera serán juzgados. ¿Sí? Así que se reduce a esto. Seremos juzgados de qué tanto hemos hecho o no hecho de acuerdo a la revelación que hemos recibido. ¿Cuánta revelación has recibido? Si tienes 15 años, 20 años en la iglesia, wow, mucha revelación. Pero quiero regresar al primer grupo de personas, a aquellos que son cristianos. Porque ocurre algo especial que menciona la palabra. Este grupo de personas tiene una característica adicional en el día del juicio. Y esto es que si han confesado sus pecados,
si han escogido que antes de ese día del juicio, o sea, aquí en vida, si han escogido declararse culpables y reconocer que todo lo que pudiese estar escrito en el libro de mi vida, reconozco que es verdad. ¿Eh? Si en vida deciden confesar sus pecados a Dios y pedir perdón, si reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz, que tomó su lugar y ahora Él fue condenado por ti, aunque tú eras culpable. Y muy importante, si han mantenido la práctica de confesar sus pecados, de pedir perdón por sus pensamientos, por su conducta y de vivir vidas que agradan a Dios, conforme a la revelación que han adquirido, dice la palabra que ellos no serán encontrados culpables. Vean cómo dice Romanos 8:1 y pongan atención a ver si está hablando en el futuro, en el presente, en el pasado. Dice así: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, debido a que las demandas de la ley se cumplieron en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. A ver, muy importante. Aquí no dice que no hay condenación para los que estuvieron en algún momento unidos a Cristo, pero se apartaron. ¿O sí lo dice así? No, no lo dice así. No dice, no hay condenación para los que en algún momento vivieron de una manera conforme al Espíritu, pero que ya no viven así. No lo dice así. Lo que dice es que no hay condenación para los que están unidos, para los que se mantienen continuamente unidos a Cristo Jesús. Para esas personas, dice la palabra de Dios, esas personas tienen sus nombres escritos en otro libro, en el libro de la vida. Pon por favor Apocalipsis 20. Agarrando algunos versículos de Apocalipsis 20, aquí está el pasaje completo para que vean cuál es la cronología de eventos. Dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Devolvió sus muertos. La muerte y el Hades devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Ya para concluir, el día de tu juicio se van a abrir los libros de tu vida. Y después se va a abrir otro libro, el libro de la vida. Y se van a leer en los libros de tu vida todas las cosas que hiciste, todas las cosas buenas, malas, terribles, vergonzosas, abominables. Todo se va a leer. Se termina de leer y se abre el libro de la vida. Y van a buscar tu nombre en ese libro.
Y si tu nombre está en ese libro, no importa que tú hayas hecho todo lo demás, van a cerrar los libros de tu vida y van a decir, no eres culpable, eres inocente de todos los cargos. Amén. Aunque hayas hecho todas las cosas que dicen los otros libros. Pero para que tengas tu nombre escrito en el libro de la vida, solamente puede ocurrir cuando aquí en la tierra, aquí en vida, antes de morir, ¿sí? No vas a esperar un juicio para reconocer que eres culpable, sino que antes de morir tienes que reconocer que eres tal y como cualquier cosa que se pueda en esos libros de tu vida. Y no solamente reconoces que eres pecador, que eres, pudiesen describir esos libros, sino que no tienes la posibilidad de cambiar tu vida en tus cosas. Muchos piensan muy en el fondo que si tan solo pudiesen hacer esto o hacer aquello o hacer lo otro, sus vidas van a cambiar. Mentira. Mentira. Solamente van a cambiar cuando tú reconozcas que las situaciones que tienes en tu vida te rebasan. Y cuando te acercas con un corazón contrito y humillado. Esa es la única condición de corazón que Jesús acepta. Un corazón contrito, humillado. Cualquier orgullo no puede estar. Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, necesitas acercarte a Dios con un corazón contrito y humillado, pedirle ayuda. Y no solo una vez, sino el resto de tu vida sobre esta tierra. Necesitas vivir una vida que reconoce el gran sacrificio que Él hizo por ti y buscas agradarle, agradecerle con tus acciones, con tus palabras, con tu corazón, con la manera en que tratas a los demás. Amén.